Él es la bestia. Luis Alfredo Garavito Cubillos, el mayor asesino en serie y abusador de niños de la historia de la humanidad. Pues yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba. Entre 1992 y 1999 secuestró, violó y torturó a por lo menos 200 menores. Vamos, yo llego a un sitio y nunca soy un extraño y yo llamo a un menor de edad y le ofrezco algo, ¿sí me entiende? Ya hay cosas que empiezo yo ¿sí me entiende?, a orquestar. Casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí. Y entonces pues, yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima. Pese a que Garavito está preso hace 19 años, una carta de la Fiscalía encendió hoy las alarmas. Carta enviada por despacho de vicefiscal a delegado contra la criminalidad organizada. Se encuentra a portas de cumplir la condena que está descontando en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario de Valledupar. Le solicito revisar si alguno de los despachos judiciales a su cargo adelantan investigaciones en contra del citado señor. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el debate que genera la eventual salida de prisión de Luis Alfredo Garavito y el análisis sobre si la castración química es o no una solución para proteger a los niños, niñas y adolescentes de los violadores en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El significado que tiene en un país como Colombia la posibilidad, así sea remota, de que el secuestrador, violador, torturador y asesino de niños, Luis Alfredo Garavito, recupere su libertad. La noticia. Una carta de la Fiscalía General dejó en evidencia que la bestia, como también es conocido este criminal, estaría a punto de cumplir su condena y salir de prisión. En el escrito queda plasmado cómo en el ente investigador están buscando si este peligroso preso tiene más cuentas pendientes o no con la justicia. El punto clave de esta noticia. Este hecho genera un fuerte impacto en Colombia. En el último año las cifras de violencia contra menores han aumentado. Las soluciones hasta ahora no han dado resultados y medidas como la castración química están siendo estudiadas por el Congreso de la República. Luis Alfredo Garavito, el hombre que aterrorizó al país por la violación y asesinato de más de 170 niños. El asesino en serie más temible de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito recorrió el país y hasta cruzó fronteras. El psicópata que asesinó a 192 niños. Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de la historia de Colombia. Violó y por primera vez mató a un niño. ¿Habrá algún requerimiento judicial que impida su salida a la calle? Establecer si existen o no procesos penales pendientes en contra de Luis Alfredo Garavito será clave para responder a esa pregunta. Una pregunta que abre un fuerte debate en Colombia por lo que podría significar la libertad de este individuo. No es para menos. El daño que causó con su despiadado y aberrante accionar criminal marcó un capítulo triste de la época contemporánea en Colombia. Pues que no basta yo con decir perdónenme, porque yo hice un daño. Hoy en día soy consciente de esa magnitud y si por mí fuera, yo me volvería al pasado y hubiera evitado aquello. El asesino en serie de niños, el peor de la humanidad, conocido como el monstruo de los Andes o la bestia, podría quedar libre dentro de poco tiempo. Por esa razón, la Fiscalía General de la Nación ordenó desde el pasado 10 de octubre adelantar una minuciosa revisión a los registros judiciales del extenso prontuario de Garavito. Garavito está condenado por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y homicidio. Ante la justicia, tuvo que responder por el asesinato de al menos 172 niños durante la década del 90 en diferentes regiones de Colombia. Yo honestamente
Honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador. ¿Sí me entiende? Cometí los homicidios. Bueno, llámese como se llamen. Bueno, de lo que referente a las heridas que presentaron, porque casi en su mayoría fueron restos óseos que encontraron. Dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos? Su modus operandi sorprendió a los más expertos investigadores. Un impactante testimonio en su momento, revelado por el programa La Noche, de una de las víctimas que logró escapar de las manos asesinas de Garavito, develó la sevicia con la que actuaba. Ya él comenzó a agredirme más, ya me quitó la camisa, ya me hizo bajar, prácticamente no me quitó los pantalones todos no, sino me los hizo bajar bien hasta abajo. Comenzó a golpearme, comenzó a morderme, me mordía todas las partes del cuerpo, me babiaba por todas partes, inclusive que me llegó hasta a morder el pene. Yo lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara, me decía no haga bulla si no lo mato aquí. Yo con ese miedo, y ya me cogió él y me volteó boca abajo para hacerme, pues, para violarme carnalmente. Entonces cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba ya los ojos hinchados, todo por dentro, los labios todo reventado. Entonces cuando él vio que yo me iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, se va a volar. Y fue tanta, se va a volar. Con el cuchillo me metió unas puñaladas por acá. Me metió como 6, 7 puñaladas por aquí del pie de la nalga. Es que usted ya pagó. La sentencia contra la bestia tras su captura en 1999 fue a 40 años de prisión. Sin embargo, por colaborar con la justicia, logró reducir la pena a 24 años. Con las 3/5 partes de la pena cumplida, tendría el beneficio de libertad condicional. La posibilidad legal de que el monstruo de los Andes quede libre no deja de generar una fuerte controversia en un país que sigue padeciendo toda clase de crímenes contra menores de edad. Entre los más recientes, los de los hermanitos Wilmer, de 6 años, y Wendy, de 11, asesinados con arma blanca el pasado 15 de octubre, y el de Génesis Rúa, de 9 años, quien fue violada, torturada e incinerada. Bueno, y como lo planteamos al comienzo, ese tema genera una profunda preocupación en un país como Colombia, donde han aumentado los abusos, las violaciones, las agresiones contra menores de edad. Y Garavito, de alguna manera, como muchos lo conocen, el monstruo, o también la bestia, así lo denominan, él se convirtió en un referente de ese terror. Y en este momento, según la Fiscalía colombiana, existe una posibilidad de que luego de 19 años de estar en prisión, salga legalmente de prisión. Hoy queremos preguntarles a ustedes, a nuestros televidentes que nos siguen a través de la cuenta de Twitter del programa La Noche, que nos respondan ustedes qué opinión tienen de esa posibilidad de que este asesino, violador y torturador de menores logre la libertad. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestro panel de invitados. En el Centro Internacional de NTN 24 está Marixa Martínez, ella es senadora colombiana por el partido de la U. Durante los últimos meses ha estado liderando una serie de proyectos de ley en el Congreso de la República. Uno de ellos tiene que ver con la castración química para violadores de niños. Nuevamente lo ha presentado en el marco de esta preocupación que hay en Colombia. Senadora, como siempre es un gusto tenerla en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, y a todos los televidentes. También está con nosotros Luis Orlando Jiménez, es doctor en psicología y experto en psicología jurídica y criminal, ex investigador judicial de la Fiscalía General de la Nación. Bienvenido a La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Voy a comenzar, senadora, conociendo su opinión. Es un hecho que genera una profunda polémica, pero al mismo tiempo hay un debate entre quienes consideran que legalmente debe salir de la cárcel porque ya pagó el tiempo que debe pagar. De alguna manera la Fiscalía está advirtiendo que muy pronto finalizará su condena, pero por el otro lado, quienes consideran que Garavito no debe salir de prisión. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, por supuesto yo opino que no debería salir de prisión. Representa un gran peligro para la sociedad. Por eso, cuando se debaten esos temas de qué medidas adoptamos,
hablamos de cadena perpetua. Esto no es gratuito, es que realmente el sistema colombiano tiene que ser revisado, reformado y tiene que ser más eficiente en la defensa, en la protección de los derechos de los menores. Yo estoy en total desacuerdo con que Garavito salga, pero nada podemos hacer, es nuestro sistema, es nuestro régimen penal, tenemos que respetarlo. Al terminar de cumplir su condena, el Estado entiende que ya ha cumplido con su función de resocialización y que lo que procede es la libertad, pero va a representar un gran peligro para la sociedad. Esto no debería estar ocurriendo. Senadora, usted ha investigado estos temas de manera profunda precisamente para formular cada uno de esos proyectos de ley que ha presentado en el Congreso. En otras ocasiones usted ha estado acá en el programa La Noche defendiendo, por ejemplo, el de castración química, que más adelante lo vamos a discutir. Pero dentro de estas investigaciones que usted ha hecho, ¿qué podemos decir de la resocialización? ¿Sería posible uno pensar que un sujeto como Garavito logró resocializarse en una cárcel completamente aislado en los últimos 19 años y que el día que recupere la libertad no va a volver a cometer estos asesinatos, estas violaciones? Eso es imposible de predecir. Hemos visto en algunas ocasiones en que los medios de comunicación han logrado entrevistas con él, pues que él habla de ser una persona totalmente diferente, una persona muy religiosa, pero hoy no sabemos, es más, los antecedentes más bien nos indican que una vez salga y tenga contacto o acceso a los menores, seguramente puede reincidir en el delito, que es la gran tragedia colombiana. Tenemos unos índices de reincidencia muy elevados. No hemos logrado cumplir con el factor de resocialización. Nuestro sistema penitenciario de ninguna manera genera esa posibilidad. Y tenemos también fallas en materia de la eficiencia de los procesos. Son procesos supremamente lentos, demorados, donde los índices de impunidad son muy elevados. Han denunciado tanto la Fiscalía como el Consejo Superior de la Judicatura que Colombia está rayando en un 99% de impunidad. No, incluso en ese contexto es que se enmarca la preocupación que existe en algunos sectores de que Luis Alfredo Garavito quede en libertad, porque quedaría también la sensación de que precisamente la justicia no está operando, cuando en este caso sencillamente se trata de unas normas de un Estado de Derecho, donde pues a juicio de los mismos fiscales, ya Luis Alfredo Garavito podría llegar a cumplir esa pena en los próximos meses. Precisamente Garavito, mejor conocido como la Bestia o el Monstruo de los Andes, tiene hoy en día 61 años de edad. Los últimos 19 años y medio ha estado tras las rejas desde que fuera condenado a 40 años de prisión. Garavito habló a mediados del año 2006 con el reconocido periodista colombiano Pirri, a quien reveló episodios impactantes de su infancia y narró su despiadado accionar criminal que lo llevó a convertirse en el peor violador y asesino en serie de niños que hasta ahora haya conocido la humanidad. Aseguró ser maltratado y violado cuando era un niño. Creo que ya a los 13 años fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar. Un hombre muy religioso. En parte recibí torturas psicológicas, ¿sí? Y fuera de eso, yo en varias partes del cuerpo, yo sufrí golpes. Dijo incluso en entrevista en 2006 para el especial periodístico En las manos de Dios, del periodista Pirri, haber vendido, según él, el alma al diablo. Resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo
en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Terminó convertido en un monstruo, en un criminal sin límites. Fue el responsable de la violación y muerte de por lo menos 200 menores de edad en Colombia. Me quedo corto en palabras, porque ¿qué le puedo decir yo a un padre de familia? Según los investigadores de su prontuario criminal, Luis Alfredo Garavito torturaba y abusaba sexualmente a todas sus víctimas. Aunque admitió los asesinatos, negó las violaciones. Yo no tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no violé porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. ¿Un médico podría probar que usted sufre de esa disfunción eréctil? Claro que se necesita, ¿sí me entiende? Un examen de un médico especializado, ¿sí me entiende? Pero yo no, personalmente, yo no me voy a ponerme ya en más martirio ni más nada. El hombre, conocido por sus crímenes como La Bestia, accedía a sus víctimas de diversas formas. Se hacía pasar por vendedor ambulante, indigente y hasta miembro de fundaciones sociales. Las víctimas de Garavito fueron principalmente niños y adolescentes entre los 6 y los 16 años de edad, con bajo nivel socioeconómico. Yo sí. No lo tomo como un disfraz, ni lo tomo como una fachada, porque yo primero trabajé como brujo, después trabajé como... me gustaba organizarme. Yo adulteré unos papeles, unos documentos, eso no lo puedo negar, ¿sí me entiende? Y organicé una tal supuesta fundación. En su momento, Garavito dijo sentir temor de salir libre. Y sé que hay muchas personas que me detestan y que usted sabe que así pues, se manejan muchas cuestiones de seguridad y hay muchas cosas, pues digamos, que vayan a preservar mi integridad física. También yo tengo que tomar mis propias medidas, ¿sí? Sin embargo, ante la posibilidad de quedar en libertad al cumplir su condena, habló abiertamente de sus planes. Aunque cometió execrables crímenes contra al menos 200 niños, esto fue lo que dijo. Cuando me llegue la libertad física, allá en la clandestinidad, me empezaré a prepararme, ¿sí me entiende? Intelectualmente, para llegar algún día, así como van a llegar de pronto los señores paramilitares o han llegado los señores del M-19 al Congreso de la República, yo aspiro a llegar al Congreso de la República. ¿Para qué, señor Pirri? Para trabajar por la niñez desamparada. Saludo a Luis Orlando Jiménez, está con nosotros, doctor en psicología, experto en psicología jurídica. Quiero preguntarle, doctor Jiménez, usted analiza este tipo de perfiles criminales. ¿Qué puede decir frente a Garavito? Recordémosle a nuestros televidentes que quizás no conocen de quién estamos hablando, quizás los que nos ven en otros países diferentes a Colombia en este momento. ¿Cuál es el perfil criminal de Garavito? Bueno, muchas gracias. Pues Garavito fundamentalmente es un asesino en serie, pedófilo, con algunas connotaciones clínicas como ser un psicópata. La psicopatía es un trastorno mental que tiene un pronóstico negativo, es decir, la literatura muestra que es poco probable que un psicópata que se someta a tratamiento clínico se pueda rehabilitar. Y nada que decir respecto del llamado tratamiento penitenciario y la resocialización. Pues es poco probable que la simple estancia en la cárcel o en un centro penitenciario haga que esta persona realmente, cuando salga de la cárcel, deje de cometer los delitos. Lo más seguro es que siga cometiéndolos y lo más impactante es que los va a seguir cometiendo con un refinamiento al punto que ya no se va a dejar capturar o atrapar como fue hecho la primera vez que fue capturado. Doctor Luis Orlando Jiménez, un pronunciamiento, un peritaje,
un análisis como el que usted está entregando hoy en el programa La Noche puede ser tenido en cuenta por ese juez que finalmente tendrá que tomar la decisión si lo deja en libertad o no? Esa pregunta es muy importante, pero es bastante compleja de responder. Yo voy a tomar posición en este sentido. Para intentar abordar la respuesta a su pregunta hay que ir al artículo 33 del Código Penal, que nos habla de inimputabilidad penal. A las claras, Garavito no es inimputable y de hecho fue juzgado como imputable y condenado pues, por una serie de delitos que ya ustedes mencionaron. Desde esa perspectiva, cualquier cosa que se diga a posteriori no puede frenar una posible salida de Garavito. Me imagino que lo que habría que hacer es buscar algunos delitos por los cuales no haya sido investigado y que puedan de alguna manera mantenerlo allí en prisión. Pero efectivamente es poco lo que se puede hacer desde un diagnóstico forense a posteriori cuando ya la persona tiene una condena y ha cumplido buena parte de esa condena. Doctor Jiménez, un ladrón quizás se puede resocializar en una cárcel. Un asesino quizás puede arrepentirse y luego de haber pagado su pena, arrepentirse, bueno, y dejar de hacerlo, por lo menos no volverlo a cometer. Según los análisis y las investigaciones que usted ha hecho, un violador de menores es posible que se rehabilite, que se resocialice y no vuelva a cometer ese tipo de crímenes luego de que sale de prisión. Sí, ya le repito, si nos atenemos, es que ahí habría dos cosas de tener en cuenta. Sí. Primero, Garavito es un psicópata, lo sabemos no por un diagnóstico forense, sino por el tipo de análisis comportamental que uno puede hacer un poco a partir de la literatura y conociendo los pormenores del caso. Respecto de eso, la literatura es francamente clara en decir que los psicópatas no se rehabilitan, tienen una prognosis negativa. Es decir, el psicópata de base clínica, él no siente arrepentimiento, no tiene remordimiento, y por lo cual pues seguramente no funcionará ningún tipo de castigo. Por el otro lado hay que tener en cuenta nuestro sistema penitenciario y carcelario, que apunta a lo que se denomina un tratamiento penitenciario que tiene diferentes fases, que es la fase de alta, media y la parte de la excarcelación. Eso, en teoría, conduciría a lo que comúnmente y criminológicamente se llama la resocialización. ¿Pero qué entenderíamos por resocialización? Pues es devolver a la vida productiva del Estado a una persona que ha cometido un delito sin la posibilidad de que reincida. Pues evidentemente en el caso de Garavito eso no es posible. Permítame, voy a Santiago de Chile hasta ahora con Gonzalo Gutiérrez, es director de la Fundación CRAN, Centro para el Reintegro y Atención del Niño, ayuda a infantes víctimas de maltrato y abuso sexual. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24, doctor Gutiérrez. Muy buenas noches, muchas gracias. Quiero conocer su opinión sobre esta noticia, que esta vez, a diferencia de otros momentos, está completamente confirmada, y es que la Fiscalía ha encendido las alarmas, llamando la atención de que Garavito está a puertas, Luis Alfredo Garavito está a puertas de salir de prisión. Bueno, yo creo que es lamentable que se haya llegado ya a este momento, sabiendo lo que dijo el doctor Jiménez, que en estos casos de sociópatas, de psicópatas, en ese pronóstico de no rehabilitación, no se haya encontrado una solución que mantenga precisamente a este tipo de criminales recluidos. Salen a la calle y es con una alta probabilidad posible que vuelvan a cometer todos esos delitos, y al final del día vamos a después tener las consecuencias de no haber por lo menos pensado en un tipo de reclusión penal permanente. Ahí es cuando estas preguntas de si debe haber cadena perpetua, en estos casos se aplica con claridad, con exactitud. No se puede tener a alguien así afuera. Tiene que haber alguna forma que permita mantenerlo alejado de la sociedad, dado el peligro que eso implica para niños, niñas o víctimas en general. Senadora Martínez, Marixa Martínez,
Plantea el doctor Gonzalo un punto bien importante, y es que siempre las soluciones han tenido acento en lo penal. Pero esas mismas soluciones hasta ahora tampoco han dado las soluciones, digamos, no han dado los resultados que uno esperaría, teniendo en cuenta que pese a que existen ya penas de 60 años, la violencia contra los menores ha aumentado también en el último año en Colombia. Luego pareciera ser que para un violador no le importa la pena, no le importa ningún tipo de castigo. Han aumentado sustancialmente no solo los delitos sexuales, los homicidios. Respecto del año anterior, el incremento ya va en cerca de un 8%, eso es muy preocupante. Y yo entiendo, esto debe ser integral, no podemos ir simplemente a un incremento de penas, a seguir con el mismo sistema ineficiente y que realmente no cumple las funciones en la sociedad, que es de protección de una población especialmente vulnerable, en este caso los menores de edad. Por eso hay que pensar en el problema de manera integral. Ahora que escuchaba a este monstruo Garavito decir que él fue objeto de abusos y seguramente en ello justifica su comportamiento, yo les quiero recordar que un porcentaje infinitamente mayor del abuso recae sobre mujeres y es muy difícil encontrar mujeres que cometan este tipo de delitos. Entonces toca sí tener en cuenta ese factor, pero jamás entenderlo como el generador de la violencia o de su comportamiento. Hay que tener acciones integrales, hay que garantizar acceso a educación, a la salud, hay que escolarizar a los menores. El Estado, la sociedad y la familia son los tres responsables de los menores, todos, y todos estamos fallando. Está fallando el vecino que no denuncia cuando escucha que se cometen abusos contra un menor de edad. Terminan cuidándose únicamente los hijos propios y no los hijos de toda la sociedad. Pero totalmente, y eso es una grave falla que debería también de alguna manera generar una sanción, un rechazo. Entonces ahora voy a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos desde tres ángulos diferentes analizando esta carta que fue conocida hoy en Colombia de la Vicefiscalía General, en la que también al mismo tiempo que alerta sobre la eventual salida a la libertad de Luis Alfredo Garavito, también llama la atención de sus investigadores para que busquen si existen otro tipo de procesos y si todavía Garavito tiene cuentas abiertas con la justicia. Esto lo analizaremos después de esta pausa de comerciales. Los invito a que sigan opinando en Twitter con el hashtag numeral La Noche Garavito. Queremos conocer su opinión sobre esta advertencia que hace la Fiscalía el día de hoy en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Vamos con otro ángulo de opinión. Quiero saludar en Bogotá, Colombia, a Iván Cancino, reconocido abogado penalista y columnista de opinión. Bienvenido, doctor Cancino, al programa La Noche. Jefferson, un cordial saludo a usted, a los demás invitados y a toda la audiencia. Un placer estar con usted como siempre. No, el gusto es nuestro, doctor Cancino. Quiero preguntarle algo. Que una persona sea peligrosa como lo es Luis Alfredo Garavito, ¿es un argumento contundente para que un juez le niegue la libertad? Bueno, primero indicando que la gravedad de los delitos cometidos pues son válidos para este debate. Si el señor Garavito es peligroso o no hoy en día, solo lo puede saber las personas que han estado en contacto con él y las calificaciones que el INPEC haya dado de su buen comportamiento. De tal suerte que no se puede volver a tener en cuenta las conductas que cometió hace tiempo para negarle por ese solo hecho una libertad o una situación que consagre la ley. Aquí hay unos requisitos objetivos que son las 3/5 partes de la condena, pero además unos requisitos subjetivos de calificaciones del INPEC, de la Junta, de lo que hizo de trabajo, de estudio, y si se reúnen esos componentes, pues obviamente que tendrían que darle la libertad a la persona. La peligrosidad hoy implicaría que hubiera tenido mal comportamiento carcelario, que tuviera malas calificaciones dentro de la cárcel, y eso obviamente sí impediría que salga libre. Pero a la gente no se le puede olvidar, vuelvo y repito, con lo desagradable que pueda ser
que todas las personas tienen unos derechos en la Constitución y que además la condena del señor Garavito se dio antes de todas las modificaciones que se hicieron para proteger aún más los derechos de los menores y de los niños específicamente. Así que si el juez de ejecución de penas encuentra que se dan los requisitos objetivos y los subjetivos, pues debería proceder a otorgarle la libertad. Personalmente creo que va a ser bastante difícil que los demuestre y que los pruebe, y por lo tanto creería que no lo va a lograr rápidamente. Doctor Cancino, le quería preguntar ese punto desde un análisis eminentemente jurídico, porque en nuestros panelistas pues hay consenso en el peligro que representa, o por lo menos en el impacto que tiene para una sociedad como Colombia, que un abusador de menores de la categoría de Garavito salga a la libertad en este momento. En eso hay consenso entre nuestros invitados. Pero desde un análisis eminentemente jurídico, doctor Cancino, ¿es completamente factible que quizás en los próximos meses o inclusive en pocos años ya Colombia tenga que aceptar que Garavito pagó su pena y tiene que estar en libertad? Por supuesto, pero yo le reitero una cosa, Jefferson, yo no estoy de acuerdo per se en el hecho de la peligrosidad, porque es que la cárcel está hecha, entre otros factores, para resocializar a la persona. Entonces, si él tuvo unas calificaciones penitenciarias que son satisfactorias, quiere decir que se resocializó. Y si se resocializó, pues no puede hablarse de una persona potencialmente peligrosa, porque volver a los criterios del peligrosismo es retroceder 100 años en garantías fundamentales. Aquí nosotros no podemos separar los delitos. No podemos decir que una persona porque cometió este delito o este otro, las diferencias penitenciarias van a ser muy grandes. Claro, con los delincuentes sexuales sí, por las reformas que se han hecho. Con los agresores de menores más, por las reformas que se han hecho. Pero Colombia no tiene un factor hoy en día que la sola peligrosidad no probada, sino solamente la que se deriva del delito cometido, impide a una persona salir de la cárcel. Habría que hacer unas reformas más profundas de las que se tienen hoy, pero yo no estoy de acuerdo que el criterio de peligrosidad por sí mismo sirva para evitar que una persona quede en libertad. Doctor Luis Orlando Jiménez, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que plantea el doctor Cancino? Sí, pues comparto parcialmente la opinión del doctor Cancino. Un cordial saludo, doctor Cancino. Sin embargo, pensémoslo desde la perspectiva psicopatológica. Yo decía ahora que Garavito fundamentalmente es un psicópata. Si miramos cuál es el núcleo clínico de la psicopatía, es que son sujetos que no tienen resonancia afectiva hacia las demás personas. No se arrepienten porque ellos tienen lo que los expertos llaman una empatía cognitiva, pero no una empatía emocional. Es decir, los seres humanos normales tenemos las dos. Si a mí me presentan un video, si observo en la calle una persona que está maltratando a otra, inmediatamente se activan en mi cerebro las neuronas espejo y se activan otra serie de mecanismos que hacen que yo rechace emocional y cognitivamente esto. En el caso de sujetos psicópatas, como en el caso de Garavito, ellos saben que el comportamiento intrapenitenciario les va a generar notificaciones positivas, valoraciones positivas del Consejo de Evaluación y Tratamiento Penitenciario, pero eso no significa que a posteriori él no vuelva a cometer los delitos y los vuelva a cometer con la misma virulencia con lo que los ha cometido. Entonces, si bien es cierto, el doctor Cancino tiene toda razón en el sentido de que no podemos pensar en un Estado social de derecho que una persona simplemente por los delitos que cometió y por el peligrosismo que en su momento representó vaya a impedírsele salir de la cárcel. También es cierto que el hecho de que sea psicópata y que no tenga rehabilitación es un elemento que debería ser tratado desde la política criminal del Estado. Pues permítame, conocemos uno de los testimonios que presentamos aquí en el programa La Noche, el de Branferney Bernal, quien fue víctima de Luis Alfredo Garavito. En el programa La Noche, él narró hace más de 16 años todos los vejámenes que sufrió como consecuencia de las acciones de este criminal. Garavito ya me conocía a mí, yo no lo conocía a él. Él ya me conocía a mí, él sabía de mi vida, pero yo no sabía nada de él. Él sabía de mi vida, sabía quién eran mis padres. ¿Y cómo sabía? Es decir, ¿era vecino de pronto del pueblo? No, ¿Tenía alguna relación con sus papás? Tal vez él mantenía ahí una gallera, pero yo nunca lo llegué a ver. Y él sí me veía a mí, pero yo nunca lo veía a él. Y él veía a mi familia, veía quién era mi papá, quién era mi mamá, quién era yo, sí. A cómo salía, a qué hora salía, qué era lo que hacía yo.
Él me investigó a mí, pero yo nunca me di cuenta de él, nunca lo vi a él, nunca le vi la cara a él. Estaba este señor, supuestamente este señor Garavito ya me estaba esperando. Él estaba en la parte de afuera, entonces me llamó, me dijo, venga, muchacho, venga. Entonces me le arrimé yo, y dije, sí. Me dijo, usted me puede ayudar a traer unas cosas, yo le pago. Yo le dije, no, es que yo no puedo, es que mi papá está arriba, mi papá me está esperando, yo no puedo. Me dijo, no, camine, me insistió, me dijo, camine, que yo le pago muy bien, camine. Yo le dije, no, yo tal vez sí puedo, pero yo tengo que ir a pedirle permiso a mi papá. Entonces ahí fue donde él ya me echó el brazo por encima. Me dijo, no, camine, es que tiene que ir conmigo. Y ya me sacó en un periódico, él cargaba envuelto un cuchillo. Ya me sacó el cuchillo. Pues yo me atemoricé, yo me llené de miedo. Yo estaba muy joven. Yo me llené de mucho miedo, entonces ya comenzó él a hablarme, a decirme que no, que lo acompañara, que... Él comenzaba a mirarme con una mirada muy rara, muy extraña. Me miraba, era toda hora fijamente a la cara, a los ojos. Yo también me lo miraba, por eso ya que a mí nunca me olvidó ese rostro y yo nunca yo puedo olvidar, eso quedó marcado para mí para siempre. Yo lo miraba a él a la cara, él me miraba a la cara, a los ojos, me miraba con una mirada muy miedosa, que a mí me da mucho miedo mirarlo a él. Y él siempre con una mirada fija. Y ya él comenzaba a golpearme más. Cada que yo le decía una mentira me golpeaba. Ya después de tanto golpearme, cogió y él cargaba como una especie de bolso de carrera aquí abajo del sobaco. Ahí era donde cargaba él la cabulla con la que lo amarraba a uno. Y ahí cortó un pedazo de cabulla y me amarró las manos. Cuando me amarró las manos, me siguió arrastrando más de para adentro, hasta cruzar una cañadita. Ahí subimos más de para arriba, ya me metió más para adentro, para el cabetal. Ya cuando me entró más para adentro, que ya todo eso era oscuro, no se veía nada, no se veía ni la central, ni siquiera nada. Ya él comenzó a agredirme más, ya me quitó la camisa, ya me hizo bajar, prácticamente no me quitó los pantalones todos, no, sino me los hizo bajar bien hasta abajo. Comenzó a golpearme, comenzó a morderme. Aquí tengo un acceso aquí donde me mordió. Aquí tengo los colmillos, los dientes marcados. Eso me quedó ahí marcado, me quedó esa huella. ¿La cicatriz? Sí, la cicatriz. Donde él me mordía. Él me mordía todas las partes del cuerpo, los labios. Voy a Santiago de Chile con Gonzalo Gutiérrez, director de la Fundación CRAN, Centro para el Reintegro y Atención del Niño. Escuchábamos este testimonio. Él ya no está con vida, él nos entregó esta entrevista hace 16 años aquí en el programa La Noche, fue una de las víctimas de Garavito. Doctor Gutiérrez, las víctimas de abuso sexual, víctimas que sobrevivieron a monstruos como Garavito, ¿pueden recuperarse con el tiempo? ¿Realmente logran pasar ese capítulo tan doloroso en sus vidas? Bueno, yo creo que... sin duda alguna, la resiliencia del ser humano hace que puedan llegar a ser capaces de superar un trauma. Sin embargo, no en todos los casos, y depende de la ayuda que reciban, van a poder hacerlo. Y quiero resaltar algo que dijeron ahora, es que yo creo que hay que diferenciar, más que en el tema de los delitos y cambiar el sistema penal para que se graben más los delitos, depende de las personas que los cometen y de las características de salubridad mental que tengan esas personas. Lo mencionaba el doctor Jiménez, en estos casos, estos tipos de personas, estos psicópatas, difícilmente se van a poder ni resocializar ni rehabilitar, y poner en riesgo a los niños o a las niñas otra vez, pues sería permitir algo que no puede ser. Pero quisiera también mencionar un par de datos, porque creo que lo que está mostrando también la realidad de Colombia es que nuestra salud mental en ese aspecto es bastante precaria. De acuerdo a estadísticas de medicina legal, en los últimos 3 años ha habido 18.000 aproximadamente casos de abusos sexuales a menores de 18 años, a niños, niñas y adolescentes. Este año, entre otras, posiblemente superemos esa cifra. Y el 70% de esas violaciones o más ocurren en los hogares.
ocurren en los lugares donde en teoría ellos reciben protección y cuidado. Eso es una cifra absolutamente inaceptable, intolerable para una sociedad. Y creo que eso sigue sucediendo. Claro, hay en este caso, unas personas como Garavito que hacen una monstruosidad de actos, como matar a más de 200 niños y abusar de ellos, pero hoy día se siguen abusando. Son 18.000 al año. Eso es una locura de cifra. Y creo que ahí es donde Colombia ha fallado en entender qué es lo que está sucediendo y en hacer algo al respecto. Ahora, con respecto a su pregunta, pueden salir adelante con ayuda, con terapia, con apoyo y con ese factor de resiliencia que tienen todos los seres humanos. No, y es que queda la preocupación porque ese testimonio que escuchamos hace unos minutos es bastante doloroso y de alguna manera representa el grado de maldad que ejecutó este monstruo, como le llaman, la bestia, Luis Alfredo Garavito. Vamos a marcar una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con la senadora Marixa Martínez hablando de este proyecto de ley que emerge en ese momento como una solución para este tipo de casos. Está proponiendo la senadora la castración química para violadores de menores. La está estudiando el Congreso de la República y vamos a tener el análisis de ustedes tres también, su opinión frente a esta iniciativa que cada día adquiere mayor legitimidad, mayor respaldo en un país como Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Senadora Marixa Martínez, para finalizar en este bloque, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes en qué consiste ese proyecto de ley que usted ha propuesto nuevamente al Congreso de la República sobre castración química para violadores de menores. Bueno, primero déjeme explicar que este proyecto no es solo castración química, digamos, ese es un elemento más del proyecto. Viendo el caso de Garavito, este señor, si eventualmente sale en unos 7 años, digamos, le abren las puertas de la cárcel, sale, ¿y a dónde sale? Y quién sabe para dónde, cuál va a ser su residencia. Yo creo que sí hay unos temas que se deben abordar desde el legislativo, como por ejemplo el registro de quienes han cometido este tipo de delitos. Lo han dicho los expertos que estamos escuchando acá en el programa. Hay personas que tienen una condición psiquiátrica especial que hacen necesario un seguimiento permanente y no dejarlos que simplemente se pierdan y no conozcamos hacia Pero castrarlos dónde. químicamente, ¿qué consistiría, ese es senadora? un aspecto. El otro aspecto es el incremento de las penas. Yo sé cuál es la crítica de los penalistas, esto es populismo punitivo, pero vean el caso de Garavito. Claro, su condena fue anterior a la expedición del Código de Infancia y Adolescencia, pero en todo caso sí se requiere una mayor pena frente a los temas de abuso y violencia contra menores. Y la castración química es inhibir el impulso sexual, la testosterona a través de unos medicamentos que se administran vía oral o vía intramuscular. Yo entiendo que esta no es la solución definitiva, pero son instrumentos que en otros países han servido. ¿Por qué no traerlos a Colombia? Le han servido a 9 estados de Estados Unidos, le sirven a Inglaterra, Australia, Francia, España. Y acá en Colombia nos negamos la posibilidad de tener el instrumento en nuestro sistema penal y utilizarlo cuando el operador jurídico considere que es viable hacerlo. Es suministrar estos fármacos por el doble de la condena, o sea, una vez culmina su condena, este tipo de abusadores va a recibir... ¿Y tendrían que presentarse en algún sitio? ¿La policía tendría que volverlos a capturar? Va a ser bajo el monitoreo del Estado y eso va a permitir además mantener un contacto. Este proyecto además aborda el tema del tratamiento psicológico, psiquiátrico, es tratar de buscar otras opciones y no cerrarnos nosotros a la posibilidad. Y mientras tanto, crecen exponencialmente los casos de violación contra menores. Doctor Cancino, quiero conocer su opinión como abogado penalista de esa iniciativa en particular, la que tiene que ver con la castración química que está cogiendo fuerza nuevamente en el Congreso de la República. No, pues obviamente que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo
porque la pregunta que tenemos que hacer para ver si funciona algo es, ¿las cosas sirven para el fin que buscan? Es decir, con esto evitaríamos nosotros que se agreda sexualmente a los menores, que es lo que todos queremos, y eso no está comprobado. Eso no está comprobado que funcione, pero además dentro de las teorías de la pena, que es un tema técnico, si yo lograra demostrar que con la castración química una persona no vuelve a delinquir, pues también tendría que aceptar que no requiere tratamiento penitenciario y no tendría que imponérsele una condena desde ningún punto de vista. Lo mismo con el incremento de penas. La pregunta es, ¿aumentar las penas protege a los niños? La respuesta es no. En lo que sí me parece muy acertado es ese seguimiento que se le debe hacer a las personas, incluso después de haber realizado la condena. Y cuarto, ¿por qué se propone un tratamiento psicológico o psiquiátrico después de cumplir la condena? ¿Por qué no hoy en día a una persona que comete ese delito y que en algunas ocasiones está enfermo, en otras no se le acompaña al tratamiento penitenciario como tal con un tratamiento terapéutico que tenga que ver con ese enfrentamiento a la enfermedad? Entonces yo creo que ese tema de la castración química, que ya se ha puesto sobre el tapete tantas veces, no es efectivo, no tiene una prueba demostrativa que lo logre, y yo creo que sí va a generar más problemas que beneficios y soluciones. Lo que todos queremos es que no lastimen los niños, entonces deberíamos ir a buscar unas propuestas realmente claras que vayan en consonancia con garantías y derechos fundamentales. Doctor Orlando Jiménez, experto en psicología jurídica y criminal, ¿qué opinión tiene usted sobre ese punto? Pues es muy complejo abordar una respuesta definitiva sobre el mismo, porque hay varias consideraciones para hacer. Una es hasta dónde un Estado tan garantista como el nuestro, fundamentado en el respeto de los derechos humanos, pueda hacer tránsito, digamos, no solo en el Congreso, sino que la Corte Constitucional finalmente no lo tumbe. Entonces habría que pensar un poco no solamente en eso, sino si realmente se piensa en medidas como la cadena perpetua, la castración química, en fin, es una reforma constitucional, desde mi opinión. Pero quiero, digamos, complementar la respuesta con algo que desde la perspectiva académica y psicológica es fundamental, y es mirar una verdadera política criminal, pero política criminal que sea coherente, que de verdad revise no solamente los tipos penales y el aumento de penas, sino que permita acercar a la academia con el sistema de administración de justicia, que permita acercar el sistema penitenciario y carcelario con las investigaciones científicas, invitar al Estado a que en lugar de hacer recortes a los problemas a las situaciones de educación y a la investigación, por el contrario, pueda permitir que se hagan investigaciones para poder de alguna manera impactar en este tipo de casos. Entonces, la política criminal me parece que es un elemento que, aunque siempre se mencionan estos casos, finalmente lo que uno llega a pensar es que no hay una política coherente en el Estado colombiano. Doctor Gutiérrez, ¿qué piensa usted en Santiago de Chile frente a esta iniciativa de la castración química? ¿Está de acuerdo o no? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la problemática es una problemática de salud mental. Hay algo que está ocurriendo en nuestra sociedad que no nos está moviendo de tal forma que demos solución a esta problemática, que es el abuso de niños y niñas y que termina en muerte. Creo que la solución, entre otras, no es ni penal ni jurídica. Esa es parte de, pero en unos casos concretos, como lo han mencionado, en el caso de Garavito y otros, ya están tan dañadas sus mentes psiquiátricamente, esas sociopatías o psicopatías, que hacen imposible que esa persona pueda regresar cuando ya ha demostrado claramente, en el caso de Garavito, que va a poner en peligro de nuevo otras vidas como tal. Entonces, siento, y con base en lo que decía anteriormente, que esta es una problemática de salud pública enorme. Cuando estamos hablando de 18.000 abusos sexuales al año que llegan a medicina legal, nos está indicando que hay que actuar, pero no actuar solamente desde el punto de vista penal o desde el punto de vista jurídico. Hay otro abordaje que hay que hacer, y estoy de acuerdo con el doctor Jiménez, hay que pensarlo más en cómo podemos hacerlo para que cada vez disminuyamos ese tipo de delitos con niños y niñas que sí generan secuelas
muy complejas y si no reciben apoyo van a terminar repitiendo lo que decía Garavito en el fondo. Son personas que vuelven y repiten eso cuando están adultos si no reciben el tratamiento en el momento en que toca. Pues senadora Martínez, la va a tener bastante difícil, pero es un debate que está dando el Congreso. Hay otras iniciativas como la del congresista Hernán Prada, que también está haciendo su trámite en la Cámara de Representantes, pero también quisimos invitarla a usted, porque desde hace varios meses ha venido insistiendo en la necesidad de esta iniciativa que en este momento emerge ante el caso precisamente de Luis Alfredo Garavito. Senadora Maritza Martínez, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa de la noche. A ustedes muchísimas gracias y una aclaración. Este proyecto incluye tratamiento psiquiátrico, psicológico desde el ingreso a la prisión. Abogado Iván Cancino, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a usted y ojalá entendamos que el derecho penal no es la solución a los problemas del país. Estoy de acuerdo que es un tema de salud mental y hay que afrontarlo también desde ahí en primera fase. Doctor en psicología Luis Orlando Jiménez y experto en psicología jurídica y criminal, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a usted, Jefferson, por la invitación, muy amable. Doctor Gonzalo Gutiérrez, director de la Fundación CRAN, nos acompañó desde Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, muchas gracias y una buena noche. Una muy buena noche. Antes de despedirme, quiero leer las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, luego de este debate, a la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Usted qué opinión tiene de que luego de 19 años y medio de prisión, el asesino y violador Luis Alfredo Garavito pueda legalmente recuperar su libertad? Opiniones de nuestros televidentes. En este momento leo de Henry Valdés. Él dice lo siguiente: no están hablando de cualquier criminal. Es el mayor violador y asesino en serie de niños del mundo. Ningún psiquiatra puede garantizar que no vuelva a matar. No hay cura para los psicópatas. No debieron de hacerle todas las imputaciones a la vez. En Colombia matas 300 y pagas 1. Esta es de Isabela Jaramillo, opina lo siguiente: sería el colmo, no puede ser posible, los delitos contra los niños no tienen rebajas. ¿Por qué recibiría beneficios? Decir la verdad es apenas justo con las familias de las víctimas, pero debe ser el primero con cadena perpetua.